Yani, a propósito de la Fiscalía, pues la Fiscalía acogió los argumentos de la defensa y archivó la investigación por acoso sexual que había contra el árbitro de fútbol Óscar Julián Ruiz, que se había radicado el año pasado por parte de Harold Perilla. Sin embargo, la Fiscalía tiene otras indagaciones abiertas en su contra por conductas similares. Silvia Charri. Camila, buenas tardes. Sí, señora, le cuento que hemos conocido que la Fiscalía archivó en junio pasado este proceso que le llevaban al árbitro Óscar Julián Ruiz por presunto acoso sexual, denuncia que había interpuesto en marzo del año pasado el también árbitro Harold Perilla. Lo que dice la Fiscalía es que hubo atipicidad de la conducta. Esto es básicamente que no hay pruebas para demostrar que el árbitro Óscar Julián Ruiz, digamos, incurrió en el delito, por lo cual archivan el proceso. Lo que sí quiero añadir, Camila, es que la Fiscalía nos confirma a esta hora que todavía están indagando otras dos denuncias que han interpuesto en contra del árbitro colombiano. En primer lugar, una en Villavicencio por el delito de acoso, acceso carnal abusivo, y otra también en la seccional del Meta por acceso con menor de 14 años. La noticia internacional. Y la noticia internacional nos lleva a Chile porque el desempleo en ese país llegó al 13.1%, un alza de 5.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de desocupados en Chile alcanza el 1.065.000 personas y es la tasa más alta de desempleo desde el año 2010. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Estambul porque el Galatasaray ha jugado su segundo partido amistoso y durante todo el segundo tiempo estuvo el colombiano Radamel Falcao García, que no ha marcado y su equipo ha ganado 1-0 sobre el Istanbulspor. El próximo juego será el 31 de agosto y además, hablando del Galatasaray, hoy el diario Sports de Turquía asegura que el club de Estambul ya llegó a un acuerdo con el representante del jugador colombiano Jefferson Lerma con respecto a su salario y tipo de contrato. Aún falta que cuadren entre los clubes Galatasaray y Bournemouth. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale. Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes. Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos y me ocupaba dando likes y no de tus antojos. Y ahora que no estás 12 del día, 16 minutos, estamos de viernes, es momento de conectarnos con todo el país, de oír música porque nos vamos de fin de semana, pero también de hablar un tema importantísimo para la economía nacional, porque el turismo es uno de los sectores que más empleo genera en el país y ya el 1 de septiembre Colombia empieza a intentar recuperar su economía y una de las principales apuestas es precisamente el turismo. Pombo, yo le voy a hacer una pregunta que le hemos hecho a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter, un sondeo, en donde les preguntamos lo siguiente. El próximo 1 de septiembre el país entrará en un aislamiento inteligente. Con esto crece la esperanza de muchos sectores para su reactivación, entre ellos el turismo. Ahora que se va a poder viajar, Pombo, ¿usted se iría de viaje, sí o no? Sí, absolutamente sí. Yo creo que tenemos ¿Le explico por qué o solo sí o no? No, dígame por qué, y ahorita le pregunto qué es lo que piensa la gente en su mayoría. Sí, porque yo creo que el comercio, digamos, la sociedad representada en sus comerciantes, en sus hoteleros, en sus restauranteros, en los expertos en el turismo, en los gobernantes locales y nacionales, han tomado no solo conciencia, sino una madurez enorme frente a toda esta desafortunada pandemia. Y creo que
pues digamos, una de las grandes enseñanzas colectivas es el mejoramiento en el comportamiento social, en la madurez colectiva, y vamos a poder hacer frente a una vida mucho más normal dentro de esta normalidad generalizada. Entonces yo sí haría, mejor dicho, el 2 de septiembre, pues si me pueden montar en un avión o puedo salir en carro a disfrutar de las bellezas colombianas, del turismo y obviamente a entretenerme, lo haría de mil amores. Pues no todo el mundo piensa como usted, no todo el mundo piensa como usted, porque de 1.376 personas que han votado, el 63.8% dice que no viajaría, que no se iría de viaje, y el 36.2% dice que sí. Y yo creo que la gente que no viaja tal vez es por temor. Óscar, ¿usted viajaría? ¿Usted le da temor ya montarse en un avión o decirme voy para la playa? Camila, yo viajaría por carretera y en mi carro. Yo no me montaría en un avión todavía y tampoco me montaría en un transporte que no sea mi carro. Pero yo viajaría por carretera. Y como el país le está apostando a Colombia. Precisamente ya se lanzó una campaña de turismo de Colombia sin ti no es Colombia. No sé si la ha escuchado, pero acá se las voy a poner para que la oigan, porque ya se está buscando reactivar esa industria tan importante para los colombianos. Mis playas extrañan que camines por ellas. Mis restaurantes recuerdan tus anécdotas. Y mis parques tus risas. Las calles esperan tus encuentros. Mis montañas recuerdan tu respiración. Mis carreteras quieren que las recorras de nuevo. Colombia te extraña. Porque Colombia sin ti no es Colombia. Pronto dirás, a recorrer Colombia yo voy. Invita el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Pues precisamente así, a recorrer Colombia, nos extraña Colombia, pero la pregunta es, ¿va a viajar la gente o no? ¿Y cómo va a ser este nuevo turismo? ¿Cómo va a funcionar? Y por eso hemos decidido invitar a esta mesa de trabajo a Paula Cortés, que es presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Doctora Cortés, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial a todos ustedes, a mis colegas gremiales, a la doctora Raquel y a todos los que nos escuchan. Y de Fontur, sí señores, quienes están promoviendo esa campaña, la gerente general del Fondo Nacional del Turismo, Raquel Garavito. Doctora Garavito, también mil gracias por atendernos y por estar con nosotros, hablar de cómo va a ser viajar de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y veo que aquí en la mesa tenemos a muchos de los expertos que vamos a ir contando cómo vemos que va a ser esa reactivación paulatina. Es cierto, puede que no sea de un día para otro, pero sí ya estamos viendo la luz al final del túnel de cómo vamos a empezar con este turismo nuevamente a nivel nacional. Y por último, también nos acompaña el presidente ejecutivo de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Gustavo Adolfo Toro. Doctor Toro, bienvenido. Camila, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para la mesa y para mis colegas. Y entonces ahora la gente se pregunta, bueno, si ya vamos a poder viajar, cuando vayamos a viajar, ¿qué vamos a poder hacer? Y lo primero que uno empieza a planear sobre el viaje es qué tanto me va a costar, porque la gente está teniendo pues problemas de liquidez. Y ahí yo le pregunto, doctora Cortés, en Colombia, ¿va a ser caro, más barato? ¿Cuáles son los precios que se están manejando a la hora de viajar y las ofertas que existen? Bueno, pues Camila, nosotros hace 2 semanas hicimos una rueda de tecnología muy importante entre las agencias de viajes y todos los operadores turísticos de las regiones, precisamente para tener nuevos y actualizados paquetes turísticos para nuestro comienzo ahora en septiembre, como lo mencionabas. Tuvimos 1.850 citas de negocios durante 2 medias mañanas y de allí están una cantidad de paquetes que estamos evaluando durante esta semana que termina y la próxima para el arranque de septiembre. La idea, por supuesto,
de la mano de todos, de la mano de los hoteles, de mano de las aerolíneas y nosotros como agentes de viajes, es tener unos paquetes turísticos muy asequibles a la situación económica que todos sabemos que nos encontramos los colombianos, y a incentivarlos a viajar de una manera responsable con todos los protocolos de bioseguridad. Nos hemos preparado durante estos 5 meses para este reinicio que se da en el mes de septiembre, y pues estamos todos con las pilas puestas y ansiosos de ese primer arranque de la conectividad nacional aérea y terrestre. Gonzalo. No, pero Camila, es que nunca me avisaron. Pero fíjese bien, me quedé más escuchando la canción de Fonseca de Cartagena. Y yo quisiera preguntarle, doña Raquel, en este caso, ¿cómo se va a enfocar el turismo colombiano? ¿Hay que enfocarse primero en el turismo interno antes de atraer a turistas externos al país? Pues un poco esa es la línea, no solo que estamos manejando en Colombia, sino en el mundo entero. Y eso también un poco de la mano a la apertura de los cielos y a la apertura, digamos, del transporte terrestre. ¿Por qué? Porque todo esto es un proceso para volver finalmente a lo que esperamos que sea la normalidad que conocíamos antes del COVID, y vamos en unos procesos graduales. En ese momento en que estamos un poco en la invitación a que le perdamos el miedo a salir de casa. Yo me acojo a lo que dice Paula en el sentido de, y quiero hacer énfasis en que, digamos, el empaquetamiento se va a volver fundamental en esta primera etapa en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que brindarle al colombiano, en el caso del turismo interno, es esa experiencia integral. Y la experiencia integral tranquila solo la vamos a hacer si logramos que el consumidor final, que es el turista, logre hacer un empaquetamiento. Y me voy un poco a la pregunta de Camila en cuanto a los costos. Y es que los costos del turismo son relativos. No necesariamente viajar es costoso. No necesariamente tengo que ir a comprar un ticket. Viajar también puede, pasear también es ir a comerme, por ejemplo, si vivo en Medellín, ir a comerme una arepa, ir a Guatapé. El turismo también es subir a Monserrate. El turismo es ir a las minas de sal de Zipaquirá. Entonces, ese turismo cercano, ese turismo de lo que popularmente conocemos como el pasadía, nos va a ayudar a reactivar rápidamente la economía de las regiones, de los municipios cercanos, sí, sobre todo sin que necesariamente estemos incurriendo en unos grandes costos. Pero sí, para responder, Gonzalo, un poco tu pregunta es, sí, vamos a arrancar por un turismo nacional y posteriormente tendremos ese turismo internacional. Doctora Raquel, pero no obstante lo cual y más allá del turismo pasadía, como se conoce técnicamente, los colombianos sí tenemos vacaciones, más allá de si tenemos o no plata, tenemos vacaciones, y se lo voy a preguntar por una sencilla razón. Una de las primeras medidas que tomaron los empresarios durante el inicio de la pandemia fue precisamente negociar con sus empleados el hecho de que tomaran de una vez las vacaciones acumuladas, en la medida en que primero era un derecho, segundo ya estaban causadas y tercero impactaban de la menor forma posible el desarrollo de la empresa. Y casi, yo me atrevería a dar una cifra absolutamente aleatoria, casi todos, más del 90% de los empleados tomaron de una vez sus vacaciones. Hoy en día, ¿los colombianos tenemos vacaciones para disfrutar del turismo? Recordemos que el turismo no necesariamente son temporadas largas. El turismo también puede ser turismo de fin de semana. Entonces, es cierto, lo que estás diciendo, Rodrigo, es absolutamente cierto. O sea, mucha gente adelantó sus vacaciones y eso es una realidad, y eso, digamos, no solo lo sabe el gobierno, sino los gremios. Aquí tenemos dos de los gremios más importantes que tenemos en nuestro sector, como son ANATO y COTELCO, y eso somos conscientes del tema. Pero el turismo no es solo de 15 días de vacaciones, 10 días de vacaciones, una semana completa. Entonces, no todo el mundo adelantó sus vacaciones, pero estamos esperando 2 temporadas importantes que se nos vienen. La primera, esperamos que sea un turismo más de carretera, que es la semana de receso. Los niños, si bien tuvieron, digamos, un corte académico en el sentido de cortar un periodo y reiniciar otro, muchos de los niños no han salido a ningún lado, y los papás si quieren sacarlos, así sea a
una finca cercana para que vean aire libre. Entonces, estamos esperando, digamos, una mediana reactivación hacia la semana de receso en octubre, y estamos esperando que el gran reencuentro de los colombianos se dé hacia diciembre. Los colombianos llevan sin ver a sus familias. Recordemos que nosotros somos un país donde las grandes ciudades es donde se traslada la gente del resto del país. Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, son los ejes de la educación, son los ejes de los grandes empleos. Entonces sí estamos esperando que la gente vuelva a su región. Esperamos que el gran reencuentro de los colombianos sea en diciembre de este año. Pero a propósito de eso, dígame, doctora Cortés, adelante. Quería mencionarle algo de lo que dice Raquel, y de la pregunta de los viajes cortos y de si la gente de verdad va a salir, y nosotros consideramos que sí. De hecho, nosotros también hemos hecho varias encuestas, y la última encuesta que hicimos en redes sociales es diferente a la encuesta que ustedes mencionan también, y es que el 68% dice que sí va a viajar. Y que sí va a viajar, y sabemos que va a viajar en el país, y que todos estamos necesitados, no necesariamente son vuelos o viajes largos, pero sí es poder ir a cualquier sitio, poder ir a Girardot, poder ir a muchos sitios cercanos de las ciudades donde estamos, para compartir un poco en familia, salidos de las cuatro paredes de nuestras casas y nuestros apartamentos, en la cual llevamos más de 5 meses trabajando, algunos estudiando, otros, y otros obviamente pues desempleados, lamentablemente, mirando qué va a pasar. Pero a propósito de las dificultades de la reactivación del turismo y de que la gente quiere saber cómo va a funcionar, y sobre lo que usted dice, doctora Cortés, quiero preguntarle a usted, doctor Toro, que es el del gremio de los hoteles, y quiero preguntarle, por ejemplo, por aquellos hoteles que tienen playa, porque entonces si hay restricción a la hora de utilizar las playas, la gente se va, por ejemplo, a Cartagena, se va a Santa Marta, se va a San Andrés, y va a poder meterse en el mar o no, porque si no, uno para qué se va a esos destinos, si no va a poder usar la piscina y no va a poder meterse al mar. Camila, los protocolos de playa ya están prácticamente definidos. El gobierno está ultimando los últimos detalles, pero lo que ha dicho el ministro de Salud es que así no salgan los protocolos de playas, va a haber un protocolo de comportamiento social general, es decir, cosas que debemos hacer los ciudadanos en la medida en que estamos en interacción con otras personas. Mientras sale el de playa, será aplicable en las playas, es decir, las playas no van a estar cerradas, habrá que cumplir con una serie de condicionamientos, como el tapabocas, el alejamiento social, pero las playas van a estar habilitadas, eso ha dicho el gobierno. Señor Toro, pero sí podríamos precisar, porque por ejemplo en la semana de octubre, sobre todo las personas que vivimos en lo que se llama el interior del país, pues uno mejor dicho, se sueña con el mar, y tendríamos que saber dentro de esos protocolos si sí hay un acceso seguro al mar, a la piscina, o los que vayan a termales, si se puede ir con los niños, si ya los niños van a tener acceso a absolutamente todo. Es decir, ¿cómo podemos tener certeza de que el hotel o al lugar donde vamos a ir sí va a haber, playa abierta, que no sea que le digan a uno, no, va a haber playa abierta con pico y cédula o alguna de esas cosas, pues porque también uno se enloquece? Esperemos que no haya pico y cédula en las playas. Es que usted se imagina uno con los niños al frente de la playa que le digan pico y cédula. No, o pico y género, ¿qué hace uno? Sí. No, pues para el tema de las playas, pues lo que les acabo de decir, el gobierno lo que ha manifestado es, bueno, primero tenemos conocimiento porque hemos participado en el protocolo de playas y sabemos que ya está bastante avanzado, creemos que en esta semana o la otra estará expidiéndose. Lo mismo el de piscinas, también hay un protocolo de piscinas para regular la utilización de estos espacios, así que indudablemente es importante que la gente se documente antes porque puede existir alguna restricción, pero en general ustedes saben que el decreto 1168 lo que determinó es que todas las actividades están abiertas, a no ser que haya una restricción específica que deberá contar con autorización del gobierno nacional. En el momento todas las actividades están abiertas y un alcalde que quiera restringir el acceso a la playa, por ejemplo, deberá solicitarle autorización al Ministerio del Interior. Bueno, pero ya que están hablando de playa, Gonzalo, los viernes
ponemos música de estreno, pero también ponemos música de playa y empecemos a pensar que podemos irnos al mar y que va a haber y que existirán los protocolos. Y yo sé que hay mucha gente que tiene temor. A través de nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108 y a través del Facebook Live, mucha gente nos dicen, tenemos miedo, lo que va a pasar es que esto se puede salir de control, pero hay otra gente que sí quiere irse a la playa. Y entonces empieza a pensar en cómo será estar en la playa de nuevo después de 5 meses de cuarentena, si uno tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso hay una canción que hace Pedro Capó con Farruko, Camila, en donde le pide calma a la gente, pero tras esa calma invita a la gente a la playa y creo que es un sonido que vamos a escuchar mucho cuando volvamos a bañarnos en el mar. Welcome to the paradise. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre. Bueno, Valeria, hablando de la playa y del turismo, el año pasado, en el 2019, ¿qué tal estuvieron esos números en Colombia? Para ver cuánto es lo que nos tenemos que recuperar para este año, si es que lo vamos a lograr. Exacto, Camila, teniendo en cuenta más que la doctora Raquel decía que lo importante es volver a esa normalidad antes del COVID, donde evidentemente la expansión del PIB en Colombia se debió básicamente al gran aporte del turismo, pues entre otras. Pero miren, en 2019 más de 6 millones de visitantes llegaron al país, Camila, dando, digamos, ingresos en divisas superiores a los 6.000 millones de dólares, Camila. Evidentemente Colombia se volvió un atractivo turístico muy importante a nivel internacional. El sector generaba 110.000 empleos directos y 230.000 indirectos. Esos son casi, digamos, casi 2 millones de colombianos en Colombia viven del turismo, Camila. Entonces lo que estábamos viendo al final de año, pues era, digamos, una proyección muy importante del turismo en aporte al crecimiento económico del país. Se calculaba que en el 2020 el turismo iba a generar 37 billones de pesos. Esto evidentemente pues se acabó con la pandemia, pero yo quiero preguntarle, teniendo en cuenta estos números, a la doctora Raquel, porque lo que vimos es un crecimiento pues precipitado de esta industria. Sin embargo, antes de la pandemia estábamos viendo, y aquí en Blue Radio hablábamos de diferentes escándalos sobre posibles explotaciones desordenadas del turismo y que no había una planeación y que de pronto ese turismo y este crecimiento precipitado se estaba haciendo de una forma no sostenible. Usted habla de volver a la normalidad. ¿Ustedes no están teniendo en cuenta de pronto esta pandemia y esta crisis para organizar el sector y que de esta manera se haga de una forma ordenada con los recursos naturales? Totalmente, Valeria, y me parece que es absolutamente pertinente la pregunta en este momento. Miren, independientemente del momento en el que estamos y de la crisis que tenemos, digamos, el turismo en el mundo es una realidad que ha cambiado. Hoy en día, el turismo, por cuenta del consumo de los millennials y de los centennials principalmente, es un turismo mucho más responsable, es un turismo más experiencial. Ese turismo de simplemente ir a una ciudad y comprar las artesanías y quedarme todo el día en un restaurante, en un hotel todo el día con absolutamente todo ha cambiado y la gente quiere salir y consumir, pero tenemos unas generaciones que son mucho más responsables en su consumo. Entonces, esta época, a pesar de que ha sido una época muy dura, sí nos ha ayudado tanto a nivel nacional como a nivel regional y territorial a que nos organicemos. Cuando uno tiene las conversaciones con los entes territoriales, sí ve, digamos, una organización en ese sentido. Turismo sostenible, y digamos todos hablan de un comportamiento mucho más amable, y esto está muy unido a lo que en realidad se va a reactivar primero que después, que es el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, el senderismo, el aviturismo, porque este tipo de turismo nos va a permitir no tener aglomeración. Turismo como el turismo de reuniones, que nos genera, digamos, una afluencia de público muy importante en los eventos y nos genera unos ingresos muy importantes para los municipios. Será un turismo que lo veremos aparecer, digamos, en esta línea de tiempo mucho más adelante. Pero sí, esta ha sido una época en la que nos hemos, digamos, concentrado en procesos tales como formación,
en la cadena de valor, o sea, formar a los operadores en el sentido de tengamos mejores prácticas en el consumo de turismo. 2, procesos de formalización. Si bien Colombia viene en los últimos años, digamos, haciendo todo este proceso de formalización en el sentido que cada día tenemos mayores empresas con registro nacional de turismo al día, mayor número de aportantes a la parafiscalidad, estamos trabajando, digamos, en esa línea. Y lo otro que me preguntaba Valeria era un poco con respecto a los números. Pues los números se truncaron completamente. Nosotros sí esperábamos tener un gran crecimiento para el año 2020. La realidad es que no solo en Colombia, sino en el mundo entero, pues los números se frenaron. Y no es que estemos volviendo a empezar de cero, pero sí tenemos que mirar los números, digamos, con una nueva visión. Muchas veces pensamos que el gran ingreso del turismo se genera por turismo internacional. Por supuesto, un turista al día consume más que un turista internacional, consume más que un turista nacional, eso es cierto, pero un turista nacional es un cliente cautivo. Es mucho más fácil para ciudades, como mencionaba la doctora Paula, como Girardot, lograr que el turismo cercano vuelva, repita, a que un tailandés venga a Colombia varias veces. Es mucho más fácil convencer a una persona de Santander que vaya en repetidas oportunidades a Boyacá, que es un departamento que le queda cercano, a lograr que una persona de fuera del país vaya 2 o 3 veces a un destino. Sí, los oyentes insisten mucho, doctora Paula Cortés, en la oferta por parte de las agencias. Uno acostumbra a comprar paquetes que incluyen, además del tiquete aéreo y el hotel, pues un city tour, una fiesta, un show, una cena, bueno, una cantidad de experiencias. Esto va a estar bastante complejo y complicado durante esta época de pandemia. ¿Qué van a ofrecer las agencias como tal? Pues mira, Hugo Mario, realmente nosotros lo que tenemos en este instante es que nos vamos a regir por lo que la gente está buscando y la gente está pidiendo a través de los paquetes turísticos y de la oferta que podemos ofertar en este momento. La gente quiere el producto de sol y playa. Realmente la gente quiere estar en lugares abiertos, no quiere en este momento estar, digamos, con mucha gente en un mismo sitio por miedo al contagio. Quiere paquetes, como lo decía Raquel, de naturaleza, quiere paquetes donde puedan tener el contacto con el medio ambiente, y a eso es donde nosotros en este momento nos estamos enfocando, porque sabemos que el otro tipo de turismo pues se va a demorar un poco más. Digamos, hoy va a empezar primero el vacacional en Colombia, como ya lo sabemos. Posteriormente arrancará el turismo corporativo. Se demorará un poquito más cuando la gente ya tenga esa confianza, el autocuidado, y que podamos tener, pues digamos, tratar de tener una vida normal. Y posterior a eso pues va a empezar otro tipo de actividades. Hoy estábamos hablando incluso de los museos, de la apertura de algunos museos también, que son sitios cerrados, pero con distanciamiento. Ya obviamente no vamos a poder hablar del tumulto ni en las ferias ni en los sitios cerrados, porque pues obviamente hasta que no tengamos una vacuna o tengamos, digamos, una tranquilidad de poder viajar, pues va a ser más difícil. Entonces nos vamos a enfocar en todos los destinos de Colombia. Creo que es la gran oportunidad real en este momento. Si vemos las cifras, tristemente, el turismo en Colombia, dentro de Colombia, de las familias colombianas, es muy bajo. Se dice que solamente el 12 o el 15% de los colombianos realmente salen a viajar dentro de su país. Es el momento importante de ese crecimiento y de reafirmar cada una de las regiones de Colombia. Y creo que aquí la clave que tenemos todos es los protocolos y la información que le demos al pasajero de esos protocolos de bioseguridad, y que nosotros podamos retransmitir de alguna manera un parte de tranquilidad. No vamos a decir que no nos vamos a contagiar ni que no lo vamos a hacer, pero sí ese parte de tranquilidad para que la gente pueda viajar un poco más confiada. Sobre eso que está contando la doctora Cortés, me gustaría preguntarle al doctor Toro sobre cifras. Doctor Toro, en lo que tiene que ver con Cotelco, porque hay muchas restricciones por parte del gobierno para lo que tiene que ver con la ocupación de los hoteles, con el aforo.
¿Ustedes en Cotelco tienen los números claros en el sentido de que un aforo del 35% sigue siendo el negocio rentable o cómo van a hacer en ese caso, doctor Toro, ustedes para que los números cuadren? Hugo Mario, gracias por la pregunta porque me permite aclarar una confusión que se ha presentado. Los hoteles no tenemos restricción de alojamiento, es decir, si el hotel tiene 100 habitaciones, puede llenar 100 habitaciones. Tenemos restricción en las áreas comunes del hotel, es decir, si un restaurante atendía a 100 personas, ahora podrá atender 25 o 30 porque cada mesa deberá estar a 2 metros de distancia, conservando el aislamiento social. Esa restricción que usted plantea es para los hostales. Usted sabe que los hostales tienen habitaciones compartidas y en ese caso hay una restricción de aforo para los hostales, no así para los hoteles. Música e ir poniendo en tono a los oyentes que ya están visualizando su ida a la playa, porque esta canción sí que nos lleva a la arena, al mar, a degustar tal vez un trago ahí frente a las olas. Ellos son UB40, Kingston Town. Doctor Toro, yo le pregunto desde Panamá, en donde hay un conflicto de intereses entre los hoteleros y Airbnb. ¿Cómo planean ustedes luchar y combatir contra esta aplicación, si es que van a luchar o combatir contra Airbnb luego de la apertura del turismo? Bueno, la verdad es que nosotros nunca hemos luchado contra Airbnb, nosotros hemos luchado contra la oferta informal de alojamiento que se promueve a través de plataformas como Airbnb. Así que lo que nosotros le hemos dicho al gobierno, y la verdad es que hemos logrado avances, es que no se promuevan en esas plataformas alojamientos que no cumplan con los criterios que el gobierno colombiano ha establecido para ofrecer alojamiento. Ahora con la pandemia pues es mucho más necesario ese control, porque imagínese usted un apartamento donde nadie verifica si se ha o no utilizado un proceso de desinfección, pues el huésped no va a tener ninguna tranquilidad. Los hoteles, por supuesto, estamos controlados y tomamos todas las precauciones para incluir todos los protocolos de bioseguridad. Así que uno esperaría que los huéspedes tengan un poco más de prevención de llegar a un alojamiento informal que a uno formal, porque el formal está cumpliendo con todos los protocolos que el gobierno exige, el informal nadie lo sabe. Así que nuestra discusión con estas plataformas ha sido que promuevan alojamientos que efectivamente cumplan con las normas que en el caso colombiano ha establecido nuestro gobierno para la prestación de servicios de alojamiento. Pero doctor Toro, esa pregunta a mi compañero Gonzalo es interesante porque de hecho Airbnb salió a bolsa la semana pasada y mucha gente en el mundo se preguntó, bueno, ¿será que en medio de la crisis del turismo por cuenta de la pandemia hay alguien que sí va a comprar acciones de Airbnb? Y la verdad sí hubo gente que compró acciones porque pues la empresa salió a bolsa porque necesitaba plata. Y uno de los análisis que se hacían era que tal vez la gente va a preferir en medio de esta situación pues irse para un Airbnb porque alquila una casa o alquila una finca y si va a estar solo con su familia y no va a tener, o con la gente con la que vaya a su viaje y no en un hotel en donde sí se va a encontrar con otras personas, que es el temor lamentablemente que hoy tiene la gente del contagio. ¿Eso no puede ser tal vez una desventaja para los hoteles tradicionales? Yo creo, Camila, que ahí tenemos que hacer una pedagogía. ¿Quién le garantiza a esa familia que esas habitaciones de esa casa las limpiaron, las desinfectaron y les aplicaron todo el protocolo que la ley exige? Nadie. O sea, le entregan una llave, usted sálvese como pueda en este alojamiento. Los hoteleros tenemos una responsabilidad frente a nuestros huéspedes y frente al Estado. Y yo creo que la pedagogía que tenemos que hacer los hoteleros es decirle a nuestros huéspedes y en general al público, oiga, vaya a sitios que le garanticen a usted que ha cumplido con los protocolos de bioseguridad. Los hoteles podemos dar esa garantía porque obviamente es nuestra preocupación lograr que no haya un contagio masivo a través de los hoteles.
Pero hay algo del turismo que se reserva y otra parte no se reserva. Por supuesto, uno cuando va a ir, digamos, a Cartagena, uno sabe que tiene que reservar el hotel, pero los restaurantes no necesariamente se reservan o ciertos espectáculos no necesariamente se reservan. Pero ahora con los protocolos muchas cosas han cambiado. Yo le quisiera preguntar a la doctora Cortés si, por ejemplo, las visitas a museos, a restaurantes, a monumentos que sean cerrados y a espectáculos van a requerir una reserva previa, por ejemplo, como lo hace uno con Disney o con Broadway, que a uno le toca reservar antes de hacer el paseo, porque si no, no va a encontrar puesto. Sí, así es. Hoy en día esos protocolos incluyen que tiene que ser a través de reservas para poder saber el número de capacidad de la carga que va a haber en el día y el distanciamiento que se pueden encontrar entre uno y otro. Digamos que ese es el trabajo que estamos haciendo de la mano de todas las entidades locales para mirar cómo vamos a manejar ese tipo de ofrecimiento al público, lo que mencionabas de museos. Obviamente hoy tenemos una restricción de 50 personas, entonces doctora Cortés, no hay conciertos ni ese tipo de cosas. Doctora Cortés, pero entonces, por ejemplo, el programa habitual que uno hacía, me voy a la ciudad vieja a caminar con los hijos y con mi esposo a ver a qué restaurante entramos a la suerte, eso ya no puede ser. Sí, podría ser, pero obviamente el establecimiento, obviamente no es mi sector el de los restaurantes. De pronto Gustavo con el tema de los hoteles puede manejar mejor el tema, pero lo que nosotros sabemos como agencias de viajes y lo que estamos haciendo en el empaquetamiento nuestro es que la persona sí puede llegar al restaurante y el restaurante es el que tiene la obligación de revisar su capacidad de carga y el distanciamiento y los protocolos de bioseguridad. Entonces, por eso se pide que se tenga la reserva, pero si la persona va caminando, en el ejemplo que lo planteas, pues obviamente si llega al restaurante, el restaurante está vacío, pues no hay ningún inconveniente, puede entrar. Pero si el restaurante está lleno, pues lo lógico es que la persona del restaurante, el administrador, pues no lo deje ingresar por la capacidad de carga y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Porque además una cosa muy importante y es que todos los prestadores de servicios turísticos y todas las empresas del país tenemos que ser súper responsables y conscientes de cumplir los protocolos en su máxima cabalidad. De eso depende claramente que podamos salir y sacar adelante económicamente hablando el país lo más pronto posible, porque lo peor que nos puede pasar es que no cumplamos con las normas y que tengamos un rebrote, como hemos visto en otros países del mundo, y que el rebrote aquí sea peor que el haber hecho el arranque después de 5 meses largos de inactividad. Ana Cristina, yo quería hacer una apreciación sobre lo que está diciendo Paula con respecto a la confianza. Y es que la confianza va a jugar un papel muy importante en estos momentos de reactivación en todas esas otras actividades. Como lo decía el doctor Gustavo Toro, digamos, un hotel que brinda la tranquilidad en el sentido que si el hotel cuenta con unos protocolos son verificables y lo puedes ver. Pero nosotros en la cadena de turismo tenemos toda clase de prestadores, o sea, estamos hablando de parques de diversiones, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de bares, estamos hablando de centros comerciales, o sea, el turismo es una cadena de actividades que tú desarrollas durante un periodo de tiempo específico. El gobierno nacional, el señor presidente Duque, de la mano del secretario de la OMT, lanzaron hace un par de meses el sello check-in, y algunas otras empresas o gremios como Escotelco también tienen sus propios sellos. Digamos que estos sellos de bioseguridad son aquellos los que van a jugar muy de la mano con el consumidor final en el sentido de tener actividades completas bioseguras. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ¿de qué nos sirve que todos los restaurantes del país tengan el sello si de pronto el hotel no lo tiene? ¿De qué nos sirve que todos los hoteles lo tengan si el parque de diversiones no lo tenga? Entonces, uno de los esfuerzos que estamos trabajando de la mano de las entidades territoriales es que las regiones se vuelvan espacios bioseguros. Entonces, en el departamento, ponemos otra vez el ejemplo de Cartagena, que es, digamos, la ciudad más turística que tenemos en el país. Si nosotros lográramos que gran parte de los restaurantes adquirieran sus sellos de bioseguridad,
los hoteles lo tuvieran, los espectáculos que vamos a ver de pronto de champeta, algunos de los bares, lo tuvieran, al consumidor final, que es ese turista, pues le estamos brindando la tranquilidad que va a tener una experiencia biosegura. Ojo, hay un tema doctora Garavito, que hacer. Adelante. Claro. No, pero mire, doctora Garavito, estos sellos no son obligatorios, son potestativos del empresario sacarlos. Sin embargo, sí nos van a ayudar a generar confianza. Pero mire, usted está hablando de estos sellos de bioseguridad y está hablando de una cantidad pues de temas que deberían, digamos, reactivar los restaurantes, etcétera, y toda la industria que se mueve alrededor del turismo. Todo esto cuesta plata. Y al final lo que estamos viendo es que, como usted también decía, pues depende de la confianza de las personas y esto de pronto pues se va a demorar porque el virus va a seguir, el virus no se va para ninguna parte. Por eso yo le quiero preguntar a usted por una columna que escribió el ex vicepresidente Vargas Lleras, donde él dice que el sector requiere un plan de rescate especial por parte del gobierno y él en esta columna plantea una cantidad de temas como exoneración de pago a los aportes de seguridad social, habla de suspensión de contratos laborales, ampliación de plazos y compensación de salarios, habla de moratorias en créditos hipotecarios, etcétera. Da una lista de temas que podrían enmarcar un rescate especial por parte del gobierno nacional. ¿Ustedes han recibido la ayuda, el sector ha recibido la ayuda por parte del gobierno nacional que necesita? ¿Cómo han visto ustedes este rescate, si es que hay un plan de rescate por parte del gobierno o no? Desde el momento mismo, de hecho, desde antes que empezara, digamos, un número grande de brotes en Colombia, se empezaron a sacar algunas medidas en el sector. Digamos, estas medidas todas no dependen de Fontur. Nosotros sacamos unas específicas, pero digamos tenemos en materia de créditos, pues mucha ha sido la discusión a nivel nacional de si han sido suficientes o no han sido suficientes, que es que el sector financiero no quiere apalancar esos créditos o que no quiere apalancar. En materia de subsidio a las nóminas, la discusión ha sido gigante. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el país entero está en una situación económica muy complicada, no solo nuestro sector. Si uno tiene esta conversación con los confeccionistas, pues digamos, las necesidades son inmensas. Si uno lo tiene con manufacturas, las necesidades son inmensas. En el sector de nosotros sí hemos sacado varias ayudas y en especial me voy a referir, digamos, un poco a las que se han sacado por intermedio del fondo. Entonces nosotros por el fondo hemos tenido algunas tales como las ayudas a las guías de turismo, que salieron como un subsidio a esas personas que dependen en el día a día de la llegada directa del turista. O sea, la persona llegaba a Santa Marta, contrataba a un guía para que el guía le hiciera todo el recorrido por la ciudad. Entonces, este tipo de subsidios los hemos venido haciendo. Que si nos faltan más o nos faltan menos, es una discusión, digamos, mucho más amplia, porque depende de un tema presupuestal directamente con el Ministerio de Hacienda. ¿Hay plata para esto o no hay plata para esto? O sea, esa es una discusión que va, digamos, mucho más allá de lo que podemos llegar a discutir en esta mesa. Pero, digamos, cerrando un poco con lo del tema del sello, refiriéndome a que eso cuesta plata, Valeria, sí es verdad, pero nosotros sacamos digamos, el sello, lo que estamos haciendo es subsidiar el sello hasta, digamos, un porcentaje muy alto de los prestadores de servicios. Este es un sello que en promedio para una empresa puede costar más o menos 1.300.000. Puede costar menos o puede costar más dependiendo del tamaño y el tipo de negocio. Pero sin embargo, digamos, este dinero que está aportando el gobierno nacional nos permitiría que cerca del 40% de los aportantes de la parafiscalidad en las categorías que, digamos, tienen el primer contacto con el cliente pudieran quedar certificados si logramos que las entidades territoriales nos aporten un dinero adicional. Y de esta manera garantizaríamos que sin que el empresario tenga que invertir en el sello, pudiera obtener, ojo, en el sello como tal. Y la aplicación de los protocolos de bioseguridad sí depende de cada empresario. Pues ahí, Camila, y no sé si pueda redondear con la pregunta de Valeria y lo que decía Raquel, porque pues obviamente a Fontur no le corresponden, digamos, ese tipo de medidas, le corresponde al gobierno y al ministerio, al viceministerio de turismo en lo que a nosotros se refiere. Por supuesto que necesitamos un rescate mucho mayor en este instante, en el momento que nos estamos reactivando. Y pues obviamente no ha sido a través de las columnas que se han hecho el sector de turismo
todos los gremios turísticos hemos venido diciendo en los últimos meses las necesidades del sector y hemos clamado y hemos hecho las reuniones con el presidente Duque y con los ministros respectivos, porque claramente en este instante ya las ayudas se dieron, fueron importantes en su momento, pero hoy en día lo más importante, con todos los puestos de empleo que hemos perdido, que ha perdido el país, y los puestos que, por ejemplo, en las agencias de viajes solamente son 10.000, 12.000 puestos de empleos, sin contar la cantidad de personas que están suspendidas a la fecha, pues porque los empresarios no han podido pagar sus actividades ni han tenido ningún ingreso. Entonces hay que hacer un rescate importante para el tema de empleo y por supuesto para la empresa, porque es que la empresa es la que genera el empleo. Y adicional a eso, para la empresa, pues lo que nos ayuda a nosotros son los temas tributarios. Los dos costos más grandes que tienen las empresas en este país son los temas tributarios y temas del empleo. Entonces, por eso hemos venido diciendo en los últimos meses, nosotros entregamos una carta, Gustavo y yo, con los demás gremios del sector turístico, al presidente Duque, precisamente solicitándole varios puntos para poder arrancar en esta nueva normalidad que será muy restringida, paulatina, progresiva. De manera internacional dependemos también de los demás países para poder hacer la conectividad. Entonces necesitamos esa ayuda para poder nosotros reactivar, enganchar a los empleados que más se pueda, porque también es un trabajo social que tenemos que hacer todos en este país, y adicional a eso poder viajar en Colombia, y depende mucho, pero mucho de la demanda que podamos tener para poder reactivar el sector. Pues vamos a ver cómo se logra reactivar el sector del turismo, porque frente a la pregunta que le hicimos, yo sé que esto es un sondeo, esto no es una encuesta ni mucho menos, a la gente a través de Twitter, de si se iría de viaje ahora que se puede, de 1.694 personas que han participado, no ha dicho el 63.1% y sí ha dicho el 36.9%. Y como lo decía la doctora Raquel Garavito de Fontur, pues básicamente esto es una pelea contra la desconfianza. Hay que generarle confianza a la gente para que pueda volver a viajar, y viajar no es solo irse a la playa, sino también ir al pueblito que está cerquita a la ciudad de donde uno vive, a comerse una oblea, a visitar algún museo. Todo eso es turismo y eso es importante para la reactivación económica de nuestro país. Doctora Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo, ANATO, mil gracias por haber estado acá con nosotros. Lo mismo para la doctora Raquel Garavito, gerente general del Fondo Nacional de Turismo Fontur, y lo mismo a Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, porque así empezamos a saber cómo va a ser nuevamente el turismo, ya que vamos a poder viajar en el país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Colombia está al aire. Sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos. Ingresa a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos, te escuchamos y orientamos. También puedes llamarnos al 300-912-5231, una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, con el apoyo de Blue Radio. Conegan, Nairo, Rigo y Superman López. ¡Vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour